Chicos, silencio. Hoy, en esta mañana, vamos a hablar de lo que es equinococosis. Equinococosis o enfermedad idiática o equinococosis idiática, nos estamos refiriendo a, se denomina la infección de los herbívoros y del hombre. En cambio, la equinococosis se hace referencia a la infección del parásito pero en forma adulta, que sería en el perro, que es el que va a ser el huésped definitivo. Vamos a tener 4 especies, entre las más importantes el Echinococcus granulosus, multicolaris, Boyeli y Oligarchus. Voy a describir un poco de la morfología de lo que es este parásito. Este parásito va a tener un escoler donde va a presentar una corona de 30 a 40 ganchos, 4 ventosas, un cuello corto, va a presentar una estrobila con 3 proglóticos, una madura, una inmadura y la grávida. La grávida que va a ser un poco más grande, que va a medir 2 milímetros. El parásito tiene una longitud de 3 a 5 milímetros. Ese es el parásito. Bueno, este parásito se va a encontrar en lo que es el perro. El perro va a eliminar a través de sus excretas o sus heces al parásito. Y el hombre es el huésped intermediario y también los herbívoros. Este lo adquiere por las heces contaminan lo que va a ser los alimentos, el agua, el suelo y lo va a adquirir de esa manera, ¿no? Al consumir alimentos contaminados con este parásito. A través de los huevos embrionados o larvados llega a lo que es el intestino. En el intestino se va a liberar el exocanto o hipósfera. Este atraviesa lo que es el intestino a nivel del duodeno. Con sus ganchos penetra la pared intestinal, llega hasta las venas tributarias de la vena porta, llegando al hígado. En el hígado pasa a través de los capilares, las venas suprahepáticas, llegando a la vena cava inferior. A través de la vena cava inferior llega a lo que es el corazón derecho. Del ventrículo derecho va a pasar por la arteria pulmonar, llegando al lóbulo, al pulmón. También puede llegar a lo que es el ventrículo derecho, el corazón izquierdo, llegar a diferentes órganos. Este ciclo se va a complementar o va a terminar cuando el perro adquiera de nuevo una infección que ya va a ser secundaria. En las patologías que vamos a tener, Tienen que ordenar sus dispositivos antes de venir acá. Entre los órganos más afectados pues vamos a tener lo que es el pulmón y el hígado. Este parásito lo que va a producir en el hombre va a ser una hidatides. Una hidatides va a tener lo que es una pared, va a tener un contenido líquido transparente. El contenido líquido va a estar conformado por lo que es mayormente por agua, va a ser transparente, va a tener glucosa, urea y ácido úrico. También la hidatides reacciona con el órgano y forma una adventicia. Ahora vamos a hablar un poco de la hidrosis hepática, que mayormente la hidatides se va a formar en lo que es el lóbulo derecho del hígado. A manera que se va desarrollando con los años, se va a lograr encontrar una masa palpable de forma en lo que es el órgano. Los huevos son fértiles, va a presentar vesículas hijas.
sintomatología que vamos a encontrar va a ser dolor en el cuadrante superior derecho, en el epigastris, dolor en el abdomen. En la hipertensión pulmonar mayormente se da en lo que es el lóbulo derecho, en el lóbulo inferior. Estos huevos, la diatirosis mayormente no va a presentar vesícula fija y su adventicia va a ser delgada. Lo que frecuentemente se va a llegar a complicar, va a presentar, se empieza a presentar síntomas cuando este llega a medir de 5 a 6 centímetros, síntomas característicos que son respiratorios, dolor vago, pues con expectoración, disnea y disminución del murmullo vesicular y de la matidez. Buenos días, doctor, compañeros. Yo voy a explicar sobre el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial debemos determinar si es una equinococosis, si tiene nuestro paciente, porque sabemos en la vida cotidiana tenemos tantos parásitos, bacterias, virus y hongos, pero hay 4 factores para confirmar que digamos que este paciente tiene una equinococosis. Número 1, hay que saber la epidemiología. Normalmente el parásito se encuentra en perros, en pacientes que pueden ser veterinarios, granjeros, que cuidan animales, se pueden infectar mayormente. Otro número 2, averiguar si el paciente tiene pareja y es sexualmente activo, porque eso puede provocar enfermedades de transmisión sexual y eso puede provocar virus, como ejemplo en tercera parte, realizamos si tiene una prueba de VIH. Si el paciente me dice, el doctor, tengo un prueba VIH positivo, entonces es un paciente inmunodeprimido y el parásito puede afectar mayormente. Y número 4, analizar obviamente su caso clínico, tanto de epidemiología y patológica. Número 1, como dijo mi compañera, los tumores abdominales, dolores cólicos, también niveles hepáticos y pulmonares. Si el paciente no tiene síntomas como ictericia, o si tiene problemas cólicos, si está retorciendo, o si tiene problemas pulmonares, también afectan como tos con sangre, o dolores torácicos, disnea, etc. Bueno, el diagnóstico laboratorial, este es para confirmar que el paciente tiene una equinococosis. Obviamente el más frecuente, más rápida sería una prueba de PCR, pero aquí a veces no tenemos hospitales de gran avanzada tecnología. Puede ser que nosotros somos médicos, estamos trabajando en un hospital de campo de primer nivel. Obviamente la prueba más sencilla o más común que vemos puede ser una prueba de hemograma. Segunda puede ser una termoiluminación de Casoni, que es una prueba laboratorial cutánea, donde vemos la imagen número 2, donde te echan como gotitas de antígeno, vemos el antebrazo, y eso te echan como antígeno el parásito, y si hay unas erupciones como pápulas o erupciones, se puede confirmar que tiene el parásito, ¿no? Y otra prueba puede ser una ecografía abdominal y puede ser una radiografía de tórax para sospechar y confirmar que el paciente tiene una equinococosis. Bueno, el tratamiento, como hemos confirmado que ya el paciente tiene una equinococosis, bueno, puede ser a nivel quirúrgico, es decir, una extirpación de parásito que se puede, obviamente, cuando un paciente está crónico, puede acumular demasiado parásito tanto a nivel hepático y a nivel intestinal, y eso tienen que extirparle a una cirugía quirúrgica. Otro tratamiento puede ser quimioterápico, tratamientos como la primera dosis fundamental puede ser albendazol, que es 400 gramos por 28 días, cada 2 veces al día, dos veces al día. Bueno, y las únicas prevenciones es tener medidas de bioseguridad. Si tenemos contacto con perros, obviamente usar guantes, limpiar sus bien sus fecales, cocinar bien los alimentos, porque también aparte de perros se puede cocinar también en cerdos, en vacas, en bovinos, se puede transmitir el parásito. Otro también un control veterinario para parasitar al perro y tener un gran control contra el paciente si tenemos confirmado un paciente con equinococosis. Muchas gracias. Bueno, esta es una enfermedad
relacionada con el perro infectado, ¿no? Y el perro se infecta cuando consume vísceras de animales que tienen quistes en el hígado, en el pulmón. Entonces, una forma de prevenir es evitar que el perro se alimente de vísceras de los animales infectados. Lo otro es darle al perro praziquantel con el objetivo de eliminar ese parásito. En el hombre, la enfermedad, el parásito se encuentra en el intestino, pero partes del parásito pueden circular y producir un quiste en el pulmón o un quiste en el hígado. Entonces, este es el dato más importante, encontrar un quiste único en el hígado en un 90% o un quiste único en el pulmón en un 10%. Cuando pasa esto, uno sospecha que la especie infectante es Echinococcus granuloso. En cambio, si se encuentran varios quistes en el hígado o varios quistes en el pulmón, ya la sospecha es de otra especie que es el Echinococcus multilocular. Si el quiste es menor a 5 centímetros, lo que se hace es darle al paciente albendazol por un largo tiempo. Pero si el quiste es más grande, al paciente se le da albendazol, pero se planifica una punción. Se planifica una punción. Y en la punción, ¿qué se hace? Se inyecta solución salina hipertónica. Entonces se hace una punción, se inyecta solución salina hipertónica con el objetivo de destruir las tenias que están ahí. Luego se aspira. Esa técnica de punzar, inyectar y aspirar se llama técnica PAIR. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se hace para eliminar la mayor cantidad de líquido que es el quiste. Y al aspirar el líquido, lo que hace el quiste es disminuir el tamaño y el paciente tiene menos síntomas. A veces se derrama el líquido del quiste y puede producir shock anafiláctico. O el líquido se puede derramar en forma espontánea y diseminarse por la vía lineal, y esa es una emergencia quirúrgica, ¿no? Así que en esta enfermedad que está en todo el mundo, uno sospecha cuando en el paciente, en un estudio que no tenía nada que ver con la investigación de Echinococcus, se encuentra que en el hígado tiene un quiste único o en el pulmón tiene un quiste. Entonces uno ya retrospectivamente hace el diagnóstico de Echinococcus. En cuanto a la confirmación por métodos de laboratorio, lamentablemente no tenemos en el país ELISA de última generación ni PCR. Entonces es un diagnóstico clínico, básicamente, ¿no? El paciente que tiene un quiste en el hígado va a tener molestia en el cuadrante superior derecho, una dispepsia, y en la ecografía se va a encontrar un quiste. O que tiene síntomas respiratorios y en la radiografía torácica se encuentra un quiste en la pulmón. ¿De acuerdo? Generalmente el quiste es único y eso nos habla de que la causa es Echinococcus granuloso. Pero cuando son varios quistes, esa ya es otra especie que se llama Echinococcus multiflocularis. Pero esta es una enfermedad asociada básicamente a los perros en las ciudades. En el campo, asociada a los lobos y a los zorros. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Ahora escuchamos la charla de hidratidosis hepática. ¿Quién va a dar esta charla? PAIR. P-A-I-R. P-A-I-R. PAIR. Es un acrónimo. Echinococcus granuloso. El otro es Echinococcus multilocular.
compañeros van preparando su trabajo. El examen, he estado revisando sus exámenes. El examen que les preparé, chicos, era fácil. Pero ustedes no han aprovechado esa oportunidad. Pues la pregunta decía, ¿cuál es el nombre del parásito? Y ustedes le ponían el diagnóstico. Ejemplo, en el primer caso, decía, ¿cuál es el nombre del parásito? Y la respuesta correcta es Ascaris lumbricoides. Pero algunos le pusieron ascaridiasis. Eso está mal. Porque lo que he preguntado es el nombre del parásito, no el diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, varios han cometido ese error. Bueno, ¿listo? Bueno, aquí estamos viendo ya el tema de quiste en el hígado o en el pulmón. A ver, vamos a ver qué estarán preparados para eso. ¿Quién va a comenzar? Primeramente, buenos días compañeros, buenos días doctor. El día de hoy vamos a hablar sobre la hidatidosis. El nombre de mi compañera es Hilary y mi nombre es Miguel Castro Vidal. Mi compañera va a continuar con la presentación del tema. Bueno, voy a comenzar hablando de generalidades. La hidatidosis mayormente es una zoonosis. Está causada mayormente por el cesto Echinococcus granuloso y afecta mayormente a herbívoros, que son los huéspedes intermediarios, y también el hombre que la adquiere la enfermedad mayormente accidentalmente, pero el huésped definitivo es el perro, en donde mayormente la larva crece en su intestino delgado. El agente principal de la mayoría de las hidaticosis es el Echinococcus granuloso, como lo dijo el doctor, pero también hay multiloculares cuando son varias quistes que formulan. También hay el Echinococcus bogebi y patogénicos. El Echinococcus granuloso en su forma de huevo, morfológicamente es parecido a la tenia, que tiene su corona radial. Dentro de este también se encuentra el hexacanto con 6 ganchos que tiene. La forma adulta, mayormente la forma adulta, como dije, su huésped definitivo es el perro, es donde crece mayormente su forma adulta. Vive en el intestino delgado del perro, presenta un escole y su cuello, y su estróbilo tiene 3 proglótidos, y su parte más importante donde se producen los huevillos solo es en la grávida, que es la parte final, esta parte de acá, que está llena de huevos. La larva para la hidatidosis mayormente en las personas la forma adulta no se produce, sino es la forma de larva, forma los quistes. Y morfológicamente el quiste se divide en 3 partes en realidad. Está constituido por una pared, mayormente tiene la cutícula exteriormente, que es de color blanquecina, y dentro una membrana poliférica, que es de color amarillenta, es la que le da las partes morfológicas dentro de la hidátide, y la otra, el contenido hidático, mayormente está formada dentro de esta por agua en un 98%, y también tiene glucosa, cloruro de sodio, y también tiene otros elementos como su gancho, su escólex. Aquí es lo que les explicaba de una forma más resumida. En el huésped definitivo, que es el perro, mayormente consume los huevos infectados y se forma en la forma adulta, solo dentro del perro. Sin contar en las personas que somos, en el hombre que se lo come accidentalmente, que no debería haber, igual en las ovejas, en los herbívoros, forma la hidatidosis del quiste. Y mayormente afecta al hígado. El ciclo de vida, todo redunda entre el perro, ya sean sus heces, y estos lo consumen a veces al consumir el de los animales muertos, de las ovejas, y así se infectan. Primeramente es un huevo, y en las personas se vuelve un oncósfere, se va transformando y entra y mayormente daña al hígado
y a los pulmones, que cuando este líquido se revienta mayormente les causa dificultad respiratoria, que es lo que les indica que se está reventando, el líquido dentro del quiste. Como dije, está constituido mayormente este quiste de un 98% de agua, que le da una indicación que está produciendo algo, y también suele dañar al cerebro y a otros órganos. En sí es multisistémico, pero preferentemente al pulmón y al hígado. Buenos días a todos, buenos días compañeros. Yo voy a explicar un poco sobre la patología. Principalmente la hidatidosis es una enfermedad benigna, pero cuando está en su lapso crónico, por el hecho que el quiste se forma de varios años. ¿Por qué? Porque el crecimiento del quiste es de 0,5 a 1 centímetros por año. Y eso puede ser de algo crónico a de 10 a 20 años. Ahora que la larva se aloja sobre lo que es el huésped intermediario, que es los humanos. Ahí se forma se aloja lo que es el órgano y se forma lo que es el quiste. Ahora, este quiste está compuesto por lo que es una membrana externa, que generalmente lo hace el mismo hospedario o lo que es el humano, que es la adventicia instalada aquí, y una membrana interna que es la germinativa, que aquí se encuentra lo que es líquido hidatídico. Ahora, en sus localizaciones de la hidatidosis tenemos lo que es la hidatidosis hepática. Aquí se puede ver que son los quistes en lo que es en el hígado, que es la más frecuente. El 80% se encuentra en la forma hepática y se aloja generalmente en lo que es en el lóbulo derecho, por lo que es el flujo sanguíneo portal. En la otra forma tenemos la hidatidosis pulmonar, que se encuentra generalmente en los lóbulos inferiores y en el pulmón derecho. Generalmente es entre el 20 y el 30% de los casos. Ahora, las localizaciones que son más raras en ver es en la hidatidosis esplénica. Aquí podemos ver que es de un lapso muy largo, entre 20 a 30 años, y generalmente se representa con dolor en el hipocondrio izquierdo. Y ya las personas se dan cuenta por lo que es la masa en su cuerpo. En otras locaciones también menos frecuente es en el hidatidosis renal. Aquí se puede ver cuando la imagen está muy borrosa, que este quiste se forma en la parte central de lo que es el riñón y se va hacia la periferia. Y la característica principal de esto es que se ve hidatiduria, que se elimina o la persona elimina en la orina lo que son membranas o vesículas del mismo quiste. Ahora, lo que es hidatidosis del sistema nervioso central, aquí podemos ver el quiste. Aquí generalmente es de una manera agresiva y crece como un tumor de una manera expansiva. No encontré fotos o imágenes de la hidatidosis ósea, pero es una manera muy grave por el hecho que este se disemina hacia toda manera ósea y se convierte en lo que es hidatidosis secundaria, que luego más adelante lo voy a explicar. Ahora la manifestación es clínica, como ya mencioné, hidatidosis pulmonar, se ve o la persona siente dolor en el hipocondrio derecho, se puede ver ruptura biliar, que aquí se ve lo que es ictericia, se puede dar una colangitis supurada y también ruptura en lo que son en las cavidades. Ahora, en la hidatidosis pulmonar se ve lo que es tos, dolor torácico, y aquí se ve una característica que el paciente al toser bota lo que es líquido salado, y se ve aquí vesícula y lo que es en sí el líquido hidatídico, como ya había explicado que antes. En la hidatidosis del sistema nervioso central, aquí se ve lo que es el quiste y crece de manera muy grande y expansiva, generalmente como un tumor, y se ve aquí problemas como convulsión. Ya en la manera ósea, sus complicaciones es lo que es la hidatidosis secundaria. Ahora sí, las complicaciones tenemos la hidatidosis secundaria, que es por la ruptura de la vesícula hija o escólice, que estas sí son como las cabezas de las mismas larvas,
y estas se esparcen por una cavidad y pueden implementarse a múltiples sitios. Esto lleva a la formación de numerosos quistes pequeños y esto es lo que ya había explicado la diatidosis secundaria, que se esparce de manera simultánea por todo el cuerpo y ya se ven quistes muy chiquitos por todas partes. En la compresión de órganos vitales, el crecimiento del quiste puede comprimir estructuras adyacentes, así como la vena cava, vías biliares o tejido nervioso, llevando a la disfunción de lo que es el órgano. Y también, como el doctor explicó hace rato, cuando hay una ruptura de este quiste de manera espontánea o por un traumatismo, esto se libera a circulación o a cavidades y esto puede llegar a lo que es a una hipersensibilidad y a un shock anafiláctico. ¿Le paso la palabra a la compañera? ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico para esta enfermedad que es la hidroquidosis? Primeramente, hay que conocer la epidemiología y luego ver la clínica. Primero se realiza un hemograma. ¿Para qué? Normalmente en esta enfermedad no se presenta eosinofilia, pero a menos de que haya una rotura del quiste. Ahí hay una eosinofilia, pero por un lapso de corto tiempo. Las reacciones serológicas, la inmunoelectroforesis es una que tiene la especificidad del 100%, pero su sensibilidad no es muy alta. En la hidatidosis hepática su sensibilidad es un 70% y en los otros tipos de hidatidosis es de un 40 a un 50% de sensibilidad. Exámenes radiológicos puede ser en cualquier lugar de la localización del quiste, pero siempre se debe solicitar una radiografía en la cavidad torácica para descartar la hidatidosis pulmonar. El sintigrama hepático, el quiste hidrático se aprecia en una zona hipocambiante regular, habitualmente única, pudiendo precisarse su ubicación, tamaño y forma. La tomografía axial computarizada, que es más conocida como TAC, se puede aplicar en cualquier localización y da imágenes claras y precisas. Resonancia nuclear magnética también da imágenes más precisas y actualmente es mucho más sencillo reconocer un quiste, sin embargo, es por el tema del precio, muchos no lo hacen. La paroscopía es la observación directa de la cavidad abdominopelviana. ¿Sí? El tratamiento antiparasitario se puede dar albendazol 400 miligramos en personas de 60 kilos. Este tratamiento se da en quistes menores a 5 centímetros y luego se utiliza como coadyuvante o adyuvante de la cirugía o PAI. Tratamiento quirúrgico. Anteriormente ya el doctor había mencionado el PAI, que significa punción, aspiración, inyección y respiración. Es un procedimiento percutáneo bajo guía ecográfica o TAC. Se aspira el contenido, se inyecta una solución salina o de etanol del 95% y se reaspira. Estos normalmente se realizan en quistes hepáticos simples y tenemos también la cirugía convencional o inyección peristectomía. De esto se hace la prosección del quiste o control de la cavidad residual. Esto normalmente se realiza en quistes grandes de 5 a 10 centímetros. También tenemos en la hidatidosis hepática, lo que se hace es quitar prácticamente todo el óvulo afectado del hígado. ¿Sí? ¿Cuáles son las profilaxis? Primero, no alimentar a los perritos
o al que es el reservorio definitivo, que es el perro, no hay que alimentarlos con vísceras que son crudas. ¿Por qué? Porque si el animal, puede ser el cerdo, tiene vísceras infectadas, puede contagiar al perro de esa manera. Evitar que los laman a los niños. También vacunar y desparasitar a los perritos a tiempo, que es normalmente cada 45 días. En los temas de los mataderos, las personas que trabajan ahí deben utilizar el traje y todo el sistema de seguridad adecuado. Gracias. Pongan la imagen de la radiografía de tórax. A ver, la forma de diagnosticar es esto, ¿no? Observar un quiste en el hígado, observar un quiste en el pulmón. Esto es más raro, ¿no? Un quiste en el cerebro, un quiste en el riñón o en la vaso. La mayoría de los pacientes tienen el quiste del hígado. Ese quiste va creciendo en forma silenciosa. Entonces, uno le hace al paciente un estudio, qué sé yo, porque tiene un cálculo en la vesícula. Y se ve el hígado, se ve la vesícula y también se ve, es un aislamiento que uno no lo espera, el quiste del hígado. Si el quiste es único, como en este caso, el agente etiológico es Echinococcus granuloso. Pero, si hubiera, como en este caso, varios quistes separados por tabiques, en ese caso es probable que la causa sea Echinococcus multilocularis. El tratamiento es el mismo, el tratamiento antiparasitario. Pero acá el quiste se puede romper y puede diseminarse por las vías biliares y producir colangitis, sepsis, entonces hay que operar. Y en este caso, en el pulmón, como bien lo explicó su compañera, a veces el quiste se rompe porque el pulmón tiene esta función, ¿no? Se dilata al entrar durante la inspiración y se contrae durante la expiración. Este fenómeno, este movimiento normal que tiene el pulmón, puede dar origen en que en algún momento se rompa el quiste. Y el contenido del quiste, que tiene agua, que tiene sal y tiene las larvas, se elimina a través de la tos. Entonces el paciente tose y bota líquido. ¿De qué sabor? Exactamente. El paciente dice: he botado líquido como agua mineral, pero salado. A eso se llama vómica. Anótenlo. Vómica con B corta. ¿Alguien tiene marcador? ¿Alguien tiene marcador, chicos? Les voy a pedir para que... ¿Este es de pizarra? Sí, ya. Apaguen el proyector. Entonces, cuando ocurre eso, se escribe, se interpreta como vómito. Es decir, que el paciente cuenta que eliminó líquido por la tos. Y el líquido era claro y con sabor salado. Entonces, cuando uno dice, cuando el paciente cuenta esto, uno se acuerda de las clases de parasitología y dice: bueno, lo que este señor tuvo es un quiste hidatídico pulmonar que sea rojo. Se le saca una radiografía y ahí se ve partes del quiste, ya no se ve como la imagen completa del quiste, ¿no? Sino se ven signos indirectos del que había ahí un quiste. ¿De acuerdo? El tratamiento en esta forma, en esta enfermedad, es el albendazol. Pero cuando el quiste es grande, lo que se puede intentar es hacerlo en la técnica del PAIR, ¿no? Pulsar, aspirar, inyectar y respirar. ¿Qué líquido se inyecta? Solución salina hipertónica. Uno que su compañera dice alcohol en una concentración baja. Y la otra opción es que el cirujano opere. Pero si el cirujano tiene poca experiencia, puede pasar que afuera se rompe el contenido del quiste, se libere en toda la cavidad abdominal del líquido con las larvas y el paciente tiene un quiste y termina teniendo un sembrado
de las larvas en toda la cavidad abdominal, en toda la cavidad peritoneal. Entonces es mejor hacerlo de la manera más segura. El tema que falta de hoy es esporotricosis. ¿Dónde está el grupo de esporotricosis? ¿Quiénes son? ¿Usted? ¿Usted? ¿Qué más? Bueno, en la charla de esporotricosis que hablamos el sábado, en la noche, por internet. Sí. El examen final, chicos, es el próximo lunes, a las 10 de la mañana en estas 2 aulas. ¿Qué temas van a entrar? Todos los avanzados hasta el día sábado, que va a ser esporotricosis. Luego, hay creo que 4 grupos que faltan exponer, ellos van a seguir exponiendo en la próxima clase. Los voy a escuchar y ustedes vengan a escuchar. ¿Qué más? Yo creo que la semana que viene empezamos con el examen práctico. ¿Sí? Así como van a estudiar para su examen final teórico lunes, ya desde el martes empezamos con el examen práctico. El examen práctico, como su nombre le indica, es práctico. Uno viene acá, le toca un tema y dibuja cómo es el equinococo granuloso y cómo es su ciclo vital y nada más. Lo que tienen que saber es morfología y ciclo vital. Y eso está en su algo. ¿De acuerdo? Ese es su examen práctico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a coordinar con Adriana para la hora del día sábado para que escuchemos la charla de esporotricosis. Este miércoles, Adriana y sus compañeras voy a tomar el examen final de texto. Entonces quiero que me ayuden como me han ayudado todo este año para acomodarlos a los chicos, el control de asistencia. Hillary también quisiera que participe de este control para el día miércoles. ¿De acuerdo, chicos? Doctor, una pregunta. Vale. ¿El álbum hasta qué tema tiene que estar? ¿Cómo? El último tema que vamos a hacer es... Hasta esporotricosis. El álbum que les voy a pedir que me muestren el día de su examen práctico incluye el tema de esporotricosis. ¿Sí? Todo lo avanzado hasta esporotricosis. ¿Qué más? Doctor, tengo una duda. A ver. El examen, la feria, algunos están cayendo de fecha del examen, porque ahora Cheli, si habló con ella, lo programamos justamente ese día. Ya. Bueno, tenemos ya la autorización de la municipalidad para usar la manzana 1. El día sábado 29 de noviembre a las 7 en punto empieza la maratón. Ya tenemos también un auspiciador, que es la empresa que vende autos, ¿no? Acá nos va a auspiciar. También nos va a auspiciar Kimberly Clark. Y estamos a la espera que Santé también nos auspicie en la maratón. Así que eso se va a conectar. La doctora Cheli sabe que ese día hay una maratón a las 7 y hay una feria a las 9 de la tarde. Entonces voy a hacer recuerdo que como ella es coordinadora de extensión, no nos perjudique con ustedes. ¿De acuerdo? Ahora, lo que podríamos hacer es lo siguiente, chicos. El año pasado, los de Parásito corrieron la maratón y creo que a las 10 de la mañana se fueron a dar exámenes, no sé de qué, pero dieron su examen el año pasado. Fueron a la maratón, terminaron la maratón y se vinieron a dar examen. ¿De qué materia? No sé, pero dieron su examen. Entonces, probablemente la doctora acepte el cambio de horario del examen y les tome examen a las 10 de la mañana del mismo sábado. Pedirle que lo cambie para otro día no creo que hacer, porque todos quieren tomar examen y nadie quiere ceder su día. Pues probablemente lo que va a pasar es que el examen que